Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más candentes y los detalles que no te puedes perder. Hoy tenemos un tema que ha conmocionado a muchos, un título que seguramente ha llamado tu atención y te ha hecho querer saber más. Terrible accidente Andercel y Kerem Bürsin, todos los detalles impactantes aquí. Sí, así es, vamos a sumergirnos en un evento que ha mantenido a muchos preocupados y expectantes, desentrañando todo lo que ha sucedido con estos dos queridos actores. Si eres fan de Andercel y Kerem Bürsin, o simplemente te interesa estar al tanto de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, quédate con nosotros porque te vamos a contar todo, absolutamente todo. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo. No te arrepentirás. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es algo que ha generado muchísima inquietud en las redes sociales y en los medios de comunicación. El título lo dice todo, y la noticia ha sido bastante seria. Hablamos de un supuesto terrible accidente que involucra a Andercel y Kerem Bürsin. Para quienes no los conozcan, o quizás para refrescar la memoria, Andercel es una actriz turca tremendamente popular, conocida por su papel en series como Love is in the Air, donde precisamente compartió protagonismo con Kerem Bürsin. La química entre ellos en pantalla fue tan palpable que traspasó la ficción, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un tema constante de conversación y admiración. Y precisamente es esa popularidad la que hace que cualquier noticia que los involucre, especialmente si es de carácter negativo, se propague como la pólvora. El rumor de un accidente ha sido el detonante de muchas especulaciones y, para ser honestos, de mucha angustia entre sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de preocupación, preguntas sobre su estado de salud y la búsqueda desesperada de información veraz. Es natural que cuando dos figuras tan queridas se ven envueltas en algo tan delicado, la comunidad de fans se movilice y quiera saber qué está pasando. Lo primero que debemos aclarar, y es importante recalcar esto desde el principio, es que debemos ser muy cautelosos con la información que circula en Internet, especialmente cuando se trata de rumores. No todo lo que se publica es cierto y en muchas ocasiones, la desinformación puede generar pánico innecesario. Sin embargo, en este caso particular, la magnitud de la noticia y las conversaciones que se generaron nos obligan a indagar y presentarles los hechos, o al menos la información que hemos podido corroborar. Según las informaciones que han trascendido, y que han sido recogidas por varios medios de comunicación, el incidente al que se hace referencia habría ocurrido, hace algunos días, mientras los actores se desplazaban por motivos profesionales. Se habla de un percance que afortunadamente no tuvo consecuencias graves, pero que sí generó un susto considerable. Es fundamental destacar que en ningún momento los reportes oficiales ni las declaraciones de personas cercanas a la pareja confirmaron un terrible accidente en el sentido más alarmante de la palabra. Más bien, se trataba de un incidente menor, posiblemente relacionado con un vehículo, que generó preocupación inicial debido a la notoriedad de los involucrados. La palabra terrible en el título puede haber sido utilizada para captar la atención, como suele ocurrir en el mundo del clickbait, pero la realidad, según las fuentes más fiables, parece haber sido menos dramática de lo que se sugirió inicialmente. Hemos investigado en diversas fuentes, desde portales de noticias de espectáculos turcos hasta menciones en redes sociales de personas que podrían haber estado cerca del evento o enteradas de primera mano. Lo que hemos podido constatar es que efectivamente hubo un incidente. Sin embargo, las consecuencias para Andercel y Kerem Bürsin fueron mínimas. Se habló de un golpe, un susto, quizás alguna molestia leve, pero nada que pusiera en riesgo su salud de manera permanente. Y lo más importante, ambos se recuperaron rápidamente y, de hecho, continuaron con sus compromisos profesionales poco después. Para ser más precisos, algunos informes sugieren que el incidente se produjo en el contexto de un desplazamiento habitual, tal vez en un viaje de trabajo o una salida. No se trató de algo que ocurriera en pleno rodaje ni en un evento público masivo, lo que habría elevado la preocupación de forma exponencial. La naturaleza exacta del accidente no ha sido detallada públicamente en profundidad, probablemente para proteger la privacidad de los actores y evitar un sensacionalismo excesivo.
Sin embargo, la ausencia de reportes de lesiones graves en hospitales o comunicados oficiales de emergencia apuntaba a que no era una situación de vida o muerte. El manejo de esta noticia por parte de los medios de comunicación, y especialmente por parte de los fans, es un claro reflejo de la fascinación que existe por Ander Zel y Kerem Bürsin. Su historia de amor en Love is in the Air cautivó a millones, y aunque su relación sentimental haya tenido sus altibajos y eventuales rupturas, la conexión que crearon con el público sigue siendo muy fuerte. Por eso cualquier cosa que les suceda, sea buena o, como en este caso, aparentemente preocupante, genera una reacción masiva. Hemos visto cómo en redes sociales circulaban imágenes borrosas, especulaciones sobre la gravedad de las heridas, e incluso teorías conspirativas sobre lo que realmente pudo haber pasado. Es nuestro deber como canal de información responsable tratar de filtrar el ruido y presentarles la versión más cercana a la realidad, basada en la información disponible y contrastada. Tras el incidente, tanto Ande como Kerem, afortunadamente, se recuperaron sin mayores contratiempos. Hemos podido verlos a través de sus propias publicaciones en redes sociales o de avistamientos de paparazzi, retomando sus actividades. Esto es una señal muy tranquilizadora para sus seguidores. La vida en el ojo público tiene estas cosas, y a veces, una noticia puede parecer mucho más grave de lo que realmente es. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, Ander Zel y Kerem Bürsin son personas. Y como todas las personas, están expuestas a imprevistos y accidentes cotidianos. La diferencia es que sus vidas están bajo un escrutinio constante. Por eso, es crucial mantener la calma y evitar caer en la desinformación. Si hay noticias graves, serán los propios afectados o sus representantes quienes lo comuniquen de manera oficial. En resumen, lo que surgió como un terrible accidente involucrando a Ander Zel y Kerem Bürsin, según la información que hemos podido recopilar, parece haber sido un incidente menor que generó una gran preocupación inicial. Afortunadamente ambos actores se encuentran bien, sin lesiones de gravedad, y han continuado con sus vidas y carreras. La magnitud de la noticia en los titulares fue, quizás, una exageración o una forma de captar la atención, algo muy común en la era digital. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta información les haya sido útil y, sobre todo, que les haya tranquilizado si estaban preocupados por Ander Zel y Kerem Bürsin. Es importante recordar la diferencia entre un rumor y la realidad, y la importancia de informarse a través de fuentes fiables. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan confiado en nosotros para obtener esta información. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Han seguido de cerca la carrera de Ande y Kerem? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus mensajes y interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les resultó interesante y útil, no olviden darle un gran like. Su like nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ander Zel y Kerem Bürsin, o que simplemente les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.